Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de las mascotas al servicio del hombre, también acerca del cómputo cuántico y el Premio Nobel de Fisiología y o Medicina. Esto nos hablará Antonio Cruz en la sección de biotecnología. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en la frecuencia 91.5 FM. Y hoy vamos a comenzar el programa con un tema que algunos ya nos habían sugerido, cómputo cuántico. Y para esto invitamos a Alfredo Castro Jiménez, catedrático de posgrados en la Universidad del Valle de Atemajac, maestro en Administración en Tecnologías de la Información y Mergers en Acquisition, Project Manager en IBM. Así que me da mucho gusto saludarte, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación para hablar de este muy interesante tema, un tema de actualidad. Sin duda, y que, bueno, pues muchos lo conocen como cómputo cuántico. También han oído hablar de informática cuántica o computación cuántica. Pero exactamente qué es, porque todavía algunas personas lo creen como ciencia ficción o algo que pues suena muy bonito, muy futurista, pero ¿qué es exactamente el cómputo cuántico? Pues mira, iniciando para hablar de cómputo cuántico tendríamos que remontarnos un poco a lo que es la mecánica cuántica. Que esta mecánica cuántica pues es una rama de la física que estudia las partículas subatómicas, su comportamiento. Entonces ya nos estamos metiendo a la forma en cómo los electrones, los protones y neutrones están funcionando en el día a día. Es la punta de lanza hoy el día el estudiar esta forma de mecánica cuántica, ya que es la base hoy de la física moderna. Compleja, sí, y si bien mencionabas que era mucho que ver con ciencia ficción, pues estamos viviendo realmente en la ciencia ficción. Tan solo algunos años tan solo era un sueño el poder tener una videollamada y hoy es un hecho esta videollamada. Pues la teoría cuántica se basa en ese estudio, pero en el desorden que éstas tienen las leyes de la física. Eso es por lo complejo que hoy en día es el entender la mecánica cuántica, porque desobedecen completamente las leyes tradicionales de la física que tanto Newton como Einstein estudiaron durante muchos años. Por ejemplo, podemos hoy en día con mucha precisión tener la localización de estas partículas, pero no podemos estudiar su momentum. Entonces esto viene a estar en cuna, en los pañales todavía, esta parte de la teoría cuántica. Un efecto físico instantáneo de esto es cómo podemos nosotros utilizar este mecanismo. Si nos remontamos a la era de los 40, la computación está basada en lo que llamamos bits. Estos bits podían identificarse con un 1 y un 0, lo que llamamos hoy el sistema binomial. Sí. En esta evolución que ha tenido, no hemos visto mucha variedad. Si bien las computadoras han cambiado de tamaño, de velocidad, de potencia, su base sigue siendo este modelo binario, donde con ello representamos números complejos, algoritmos complejos y la solución que hoy en día hacemos. ¿Cuál es la característica que tiene esa computación tradicional de hoy en día? Es que toda la ejecución de los programas es secuencial. Si bien lo hacen de una manera y una velocidad extraordinaria, para nuestro entendimiento parece que está haciendo las cosas de manera en paralelo. Los sistemas operativos, nuestro Windows, cuando estamos navegando en diferentes ventanas, se simula que está haciendo en paralelo ese procesamiento. Y es más o menos como el cerebro del hombre. El cerebro del hombre solamente puede hacer una cosa a la vez. Solamente las mujeres pueden hacer cosas en paralelo, estar atendiendo a los hijos, están contestando llamada, escuchando y hacer varias cosas. Pues la computación cuántica, la base es el estudio de estos componentes que les llamamos qubits. Estos qubits tienen la característica que pueden ser un 0, pueden ser un 1 o pueden ser ambas cosas. De ahí la complejidad. A esto los físicos le llaman la superposición.
Los muy estudiosos de la era de la computación indican que el tener este tercer área de oportunidad, que es que tengan un 1 y un 0 al mismo tiempo, indica que voy a tener un tercer estado, que voy a tener una forma de analizar el espacio con un 1 y una forma de analizar el espacio con un 0. ¿Qué característica tienen estos componentes cuánticos? Si bien el estudio en su momento que hizo Einstein es que pueden tomar ciertas características un qubit igual a otro, si lo tengo muy cercano. Y aquí lo fascinante es que aunque estén a diferentes distancias tan grandes como el universo, uno interfiere en el otro de manera instantánea. Quiere decir que quiebra todas las reglas de la física tradicional, donde nada se podía mover más allá de la velocidad de la luz. Imagínate esa capacidad de cambiar la información y transferir la información de manera instantánea sin tener que depender de la distancia que tienen ellos. Estos son efectos físicos instantáneos y maneras diferentes de pensar. Pues si bien esto es la manera en cómo nace lo que es la computación cuántica, y esta computación utiliza estos qubits de información, donde en la computación tradicional estos bits, 8 bits forman un byte, 1024 bytes forman un kbyte y así sucesivamente, 1024 kbytes forman un megabyte y así sucesivamente en la forma de medición. Quiere decir que duplicamos la capacidad de procesamiento y de información. En la computación cuántica estamos exponencialmente creciendo a medida que vamos incrementando esta medida, los qubits. Este modelo implica diferentes formas de pensar, diferentes formas de crear los nuevos algoritmos de solución de problemas, y si bien pronto no tendremos este tipo de procesadores cuánticos utilizándolos en nuestros celulares, lo que sí tendremos es la habilidad de accesar a estos sistemas para solucionar problemas complejos. Uno de estos problemas complejos es, a medida que estamos estudiando esta física cuántica, estamos entendiendo también cómo funciona el universo más a detalle. Y de esta forma poder entender su creación y muchas de las preguntas que tienen los físicos, pero aplicado ya a la evolución que tiene la era de la computación, porque estas computadoras van a tener mucha capacidad de desarrollar y solucionar tareas muy complejas que hoy para una computadora tradicional llevaría bastante tiempo en llevarlas. Ahora, ¿existen estas computadoras? Yo recuerdo que hace algunos años una compañía canadiense pues decía que tenía su computadora cuántica, que era la primera computadora cuántica. También se ha hablado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando en un proyecto relacionado con una computadora cuántica para dedicarla a tareas de seguridad. A ver, entonces, ¿actualmente existen computadoras cuánticas y dónde están localizadas? Ya se han desarrollado, una de ellas, como tú mencionas, otra de ellas la tiene la empresa Google, otra de ellas, que es el acceso también a los estudiantes, está con propósito de negocio y también de la ciencia, es la empresa IBM, tiene una computadora cuántica, la cual llama IBM Q, por las siglas de Quantum. Puede estar accesible a cualquier universidad. Solamente busquen en Google IBM Q y van a tener ahí los requisitos para poder tener acceso a ella, y ahí está en tiempo real una cámara web donde ustedes pueden tener visión de 360 grados de cómo se ve una computadora cuántica con un microprocesador cuántico. Hoy en día esa computadora está migrando de 5 qubits a 15 qubits. Imagínate el potencial que tiene si cada qubit exponencia la potencialidad que tiene este tipo de computación cuántica. Increíble, ¿no? Cómo hemos llegado hasta este punto. Y vamos a seguir conociendo más acerca de lo que es el cómputo cuántico. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, la pueden plantear a través de nuestra línea WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41. Hacemos una pausa y regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica. Seguimos conversando con Alfredo Castro Jiménez, catedrático de posgrados en la UNIVA.
acerca de cómputo cuántico. Y bueno, pues ya nos platicaba en el bloque anterior acerca de algunos conceptos básicos del cómputo cuántico, pero también hace falta conocer las aplicaciones porque todas estas capacidades pues seguramente tendrán algún uso, ¿no, Alfredo? Sí, así es, Jorge. Principalmente la base de la computación cuántica es la velocidad. Algunos calculan entre 100, 200 hasta 1000 veces más veloz que un procesador tradicional, y eso que hoy en día los procesadores son muy veloces. Tareas muy complejas como estudiar para la ciencia todo lo que tiene que ver con el universo, el origen del mismo, puesto que el universo también está compuesto por partículas cuánticas. Y si hoy en día estoy creando computación cuántica basada en estas partículas, pues se hace más sencillo el estudio. Sencillo entre lo complejo que es, claro está. Con esta computación cuántica ya podemos tener procesamiento realmente en paralelo, y con este procesamiento realmente en paralelo, pues simular ya lo que es el componente del cerebro humano, ya una auténtica inteligencia artificial, ya aplicada directamente en problemas que tenemos en el mundo hoy en día. Otro es un campo de mucha acción, la medicina. Imagínate ya poder hacer un plegamiento de análisis de las proteínas y todo el área biomédica que está teniendo una evolución muy considerable en los últimos tiempos. También podemos tener reconocimiento de voz. Imagínate la traducción en tiempo real, ya no requerir cuando tú te trasladas de un país a otro el conocimiento específico del idioma, sino en tiempo real los procesadores que me estén traduciendo todo lo que la gente está diciendo. Ese es el poder. Ahora sí que el límite de esto es que no hay límite, es la imaginación humana. Ahora, para poder desarrollar estas computadoras cuánticas y que puedan ser más accesibles, ahorita pues ya nos comentabas que hay algunas cuantas en el mundo, ¿llegará el punto como lo tenemos ahorita, donde pues cada persona ya tiene 1, 2, 3 computadoras y que sean cuánticas? Mira, yo pienso que el terreno se está avanzando rápidamente, se está acortando esa brecha, pero por los próximos años lo que yo pienso es que sí, cualquier información o cualquier dato que obtengamos, tarde que temprano va a venir generado de una computadora cuántica. Probablemente no, próximamente tendremos una en casa, pero lo que sí, la manera en que hoy en día se está transformando las tecnologías de la información es que vamos a consumir los servicios de ellos a través de la nube. Claro. Entonces, esa va a ser la manera, yo pienso, tradicional que nosotros utilizaríamos una computadora cuántica. Acuérdense que toda investigación y desarrollo tiene un costo asociado, y a medida que esto va evolucionando, pues los costos se van reduciendo hasta que tarde que temprano lleguen a nuestras casas. Pero por el momento, en el futuro próximo, mi punto de vista personal es que utilizaremos estos servicios por medio de la nube. Otro punto también importante es de las computadoras cuánticas y la inteligencia artificial. Lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial ha sido programado precisamente por los seres humanos. ¿Qué pasará cuando toda esta información o toda esta programación se pueda hacer en una computadora cuántica que tiene esa supercapacidad? Pues mira, si bien la inteligencia artificial es simular el comportamiento y el raciocinio humano, están formados de varios componentes. Primero, learning machine, que le llaman, que es el entendimiento. La base de una inteligencia artificial lleva 4 pasos y son exactamente los pasos de cómo aprendemos los humanos. El primer paso se le llama la observación. Nosotros en todo momento estamos observando. Estas computadoras basadas en inteligencia artificial pues ya no van a aprender basado en introducir la información de manera manual como estamos acostumbrados hoy en día a través de dispositivos externos, como lo es un teclado. Va a tener la capacidad de ver como nosotros vemos a través de cámaras, tiene la capacidad de escuchar a través de micrófonos. Entonces, primero es la observación del mundo, posteriormente viene la interpretación, que es lo que nosotros hacemos siempre en un modelo que le llamamos cognitivo. Posteriormente de la interpretación, la tercera fase es el análisis de hecho que yo estoy interpretando, y el cuarto es la toma de decisión. El humano utiliza este mecanismo, la inteligencia artificial también. Ahora imagínate brincar esta inteligencia artificial a una computadora cuántica, obviamente va a tener grandes avances. ¿Por qué? Porque voy a tener la capacidad de hacerlo a una velocidad extraordinaria y en paralelo. La capacidad de aprendizaje, porque ahora los nuevos retos de las personas que estudian el área de inteligencia
artificial o también del ámbito de tecnologías de la información es ya no programar las computadoras, sino que la misma computadora aprenda del entorno. Esa es la base de la inteligencia artificial. Y claro, en un momento determinado ya existen varios ejemplos. Hay algunos hoteles que ya tienen una inteligencia artificial en la entrada del hotel, siendo el hosted, diciéndote qué atractivos tiene la ciudad, diciéndote qué puedes hacer en esa ciudad y así sucesivamente. Hay otros ejemplos donde ya están aplicándole a la banca. En lugar, ¿cuántas veces tú estás en tu casa llamando al banco y te dicen que el teléfono, bueno, desde que Alejandro Graham Bell lo inventó, tele, lejos, fono, sonido, quiere decir que del otro lado debe de escucharte algo? Y lo primero que hoy haces es cuando marcas a un teléfono, siempre te contesta una grabadora que te indica que oprimas 1 para hacer algo, oprimas 2 para hacer algo, oprimas 3 para hacer algo, y es interminable el menú que te ponen y nunca puedes localizar a dónde vas. Entonces, imagínate que te conteste una inteligencia artificial. Ya es posible hoy en día. Y que no sepas que no es un humano el que te está contestando y te está preguntando quién eres, te está reconociendo también la voz y que te dé toda la información de toda tu cuenta o algún problema que tú quieras reportar con tu cuenta. Esto es posible ya. Ya es posible, es un ámbito muy, muy amplio. Ahora sí que el límite es lo que tú te imagines con el ámbito de inteligencia artificial, pero nunca tenemos que olvidar que esto está para potencializar lo que hace el hombre, las tareas rutinarias, donde el hombre siempre debe de estar a la cabeza y siempre ser la punta para que tome las decisiones. En el área médica también, en el área médica, que te hagan orientaciones, que puedan leer todos los sensores que existen, obteniendo información para el área del Internet de las cosas. Toda esa capacidad que tienen de obtener esta información y que el médico les sirvan para tomar mejores decisiones en tiempo real. Que ese tiempo para el diagnóstico, un análisis y atacar la enfermedad debe de ser de manera inmediata. Por ejemplo, el cómputo cuántico puede ayudar a generar algunos modelos predictivos en cuanto al clima y estar también alertando de alguna catástrofe natural, por ejemplo, en el tema de huracanes o algún otro tipo de situaciones en donde mediante estos modelos matemáticos se pueda llegar a una alerta, ¿no? Alguna conclusión donde puedan evacuar a las personas. ¿Algo así podría servir el cómputo cuántico? Pienso yo que el área de acción es para empoderar y hacer la calidad de vida de mejor calidad de vida, perdón. Entonces, pienso que sí sería unas áreas de acción y próximamente la tendremos. Obviamente, qué fantástico sería no solamente la predicción con un grado de exactitud de los huracanes. Imagínate ahorita de lo que ha vivido México en las últimas semanas, poder predecir con un alto grado de certeza los temblores, ¿no? Claro. Imagínate que tuviéramos un modelo ya basado en modelos cuánticos con los sensores adecuados en el subsuelo, poder predecir este tipo de catástrofes. No ahorita con un modelo que decimos es previsor, que no lo es, solamente tenemos los sensores un poco lejos a la velocidad que viaja la onda. Te está indicando, más porque la señal te llega a la velocidad de la luz y no a la velocidad que llega la onda sísmica. Por eso tienes un par de minutos a lo más hoy en día. Pero si el epicentro se encuentra exactamente en la ciudad donde estás, pues no lo vas a poder predecir. Pienso yo que es una área de oportunidad tremenda que tiene este cómputo cuántico. Al final, esto debe de servir siempre para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué vamos a ver en los próximos años en cuanto al desarrollo del cómputo cuántico? Pienso que el desarrollo va a ser ya la aplicación práctica en problemas que hoy en día está viviendo el hombre. Imagínate los problemas, no es un secreto, que todo el mundo vivimos aquí en Guadalajara, cada vez el tráfico está peor. Imagínate la capacidad de predecir por dónde tengas que irte o eliminar esa ruta, ser más inteligente, cambiar los modelos ya obsoletos que son los semáforos por sensores y te vayan indicando por dónde va el flujo de tráfico. También imagínate esa capacidad de hacer ciudades más inteligentes. Esas ciudades donde si yo tengo que entrar a las 9 de la mañana al lugar de trabajo y yo puse el despertador a las 7:30 porque con hora y media tengo, que en la noche ocurra algo, que llueva, que la capacidad que tiene la ciudad a lo mejor está inundada, yo no me di cuenta en la noche, quiere decir que yo a mi lugar de trabajo voy a llegar tarde, que tenga la capacidad de estos modelos predecirlo y me cambie el horario de levantarme automáticamente en mi reloj despertador. Pienso yo que apenas estamos despertando esta nueva era y al fin
la capacidad de aplicación es infinita en este momento. Pues te agradezco mucho, Alfredo Castro Jiménez, catedrático de posgrados en la UNIVA, que hayas venido aquí al programa a platicarnos de cómputo cuántico. Se ve que conoces bastante bien el tema y pues un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y esperamos vernos pronto. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Everyone sit down. Get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica y vamos ahora a la sección de biotecnología con Antonio Cruz. Hoy nos habla de Premio Nobel de Fisiología y/o Medicina, los investigadores americanos que trabajaron en los ritmos circadianos. Esto es justamente pues el reloj interno que tenemos, ¿no? Y la investigación que llevaron a cabo. ¿No es así, Antonio? Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Jorge. Pues en este programa estaremos hablando sobre el más reciente entrega en este 2017 del Premio Nobel en Fisiología y/o Medicina. Como sabes, es lo que correspondería a la biotecnología. Este año la Academia del Premio Nobel está otorgando este reconocimiento a los científicos Jeffrey Hall, nacido en Nueva York en 1945, Michael Rorschach en Oklahoma en 1944 y Michael W. Young, nacido en Miami en 1949. El mérito que científicamente les fue revisado y con el cual tuvieron esta asignación fue la explicación del mecanismo molecular del ritmo circadiano. Vamos por partes, Jorge. Circadiano viene del latín circa, que significa vuelta, y dian, que significa día. Desde hace 4 billones de años, la vida se ha ido adaptando a los ritmos de la rotación del planeta. A partir de ahí, hemos tenido mutaciones, no solo los seres humanos, sino los animales, las plantas e inclusive bacterias, para tener un reloj celular que puede anticiparse a los requerimientos biológicos del día y de la noche, para de esta manera optimizar nuestro metabolismo. Recordemos que metabolismo es la transformación que un ser vivo hace de energía, materia y energía. Ya en el siglo XVIII, habían un científico francés apellidado Moreau descubierto cómo esto era posible en plantas. Habían plantas que abren y cierran sus hojas en el día y en la noche, y lo que hizo este científico francés fue poner en oscuridad permanente a esta planta. Y se dio cuenta que pese a que no tenía contacto con la luz solar, ella seguía abriendo y cerrando sus hojas hasta por 7 días continuos sin necesidad de que fuera expuesta a la luz solar. Para el siglo XX ya podíamos tener evidencia de este mismo comportamiento en animales y desde luego en humanos. Se estudió mucho la mosca de la fruta. La mosca de la fruta, en especial, sigue un ciclo durante las 24 horas del día que la lleva desde descanso, actividad, restablecimiento, apareamiento y respuesta olfativa. Cada 24 horas están haciendo esto, así es que las señoras moscas no deben de quejarse mucho respecto a la respuesta sexual de sus parejas. La posición fija del cromosoma, que se define como locus, fue descubierta en los años 70, es decir, en qué pedazo de la cadena del ADN se encuentra este gen. Pero como este gen, que es el que define el reloj interno que hay en todas las células, necesitaba ser aislado, no fue hasta 1984 donde ya aislado fue posible descubrir el mecanismo biológico bajo el cual trabaja. Esto lo hicieron por separado Jeff y Michael,
el doctor Michael Young lo hizo de forma independiente, pero llegaron a las mismas conclusiones. Encontraron que había una proteína que se comportaba de acuerdo a las actividades celulares en el día y en la noche, teniendo picos de actividad y valles en la mañana. ¿Cómo dices que tiene una alta producción o una baja producción? Porque genera ARN, el ácido ribonucleico que hemos definido aquí en el programa como la mitad de la escalera del ADN. Este gen se definió como el gen de periodicidad y se activaba para producir ARN desde el núcleo, y una vez que el ARN era producido, salía del núcleo hacia el citoplasma. Recordemos que hemos ya descrito varias veces la célula como un huevo, donde la clara es el citoplasma y la yema es el núcleo, ¿no? Y la cáscara vendría siendo la membrana celular. Bueno, pues sale del núcleo, se va al citoplasma, que es como la clara del huevo, y ahí genera proteínas, el ARN, que es solo la mitad de la escalera, ¿no? Va buscando otros aminoácidos para terminar de completar la escalera, y entonces se crea una proteína. Esta proteína se sabía que regresaba en ciclos periódicos al núcleo celular, y cuando estaba otra vez en el núcleo celular bloqueaba la producción de ARN, y entonces hacía que el periodo decreciera, es decir, ya no se producía ARN por el bloqueo, y al dejarse de producirse ARN, el nivel de proteínas decrecía, y al decrecer, entonces volvía a liberar el mecanismo de producción. Entonces, bueno, hasta ahí ya tenían la mitad del premio Nobel ganado. Sin embargo, había todavía una pregunta que no se lograba responder, que era: ¿qué mecanismo permitía que la proteína acumulase en el núcleo del gen, ¿no? Y entonces hiciera el bloqueo? ¿Y cómo lograba que fuese exactamente en 24 horas? Esto lo hizo el Dr. Young, y resultó que existían otras dos proteínas en el citoplasma, en la clara del huevo, una que se llama TIM, que lo que hacía era pegarse al ARN que estaba formando la proteína de periodicidad, y había una más que se llama proteína de doble tiempo, que a manera de un ajuste retrasaba o adelantaba el que volviera a entrar al núcleo celular esta proteína, para poder exactamente ajustar ciclos exactos de 24 horas. Entonces, la proteína T se pegaba a la proteína de ritmo, de periodo, y la proteína de doble tiempo era la que modulaba, regulaba esa unión, en inglés se llama binding, o ese pegado, para poderlo retrasar o adelantar y asegurar que fuera exactamente en 24 horas. ¿Para qué sirve esto? Todos tenemos un ritmo circadiano como seres humanos, desde que amanece hasta que anochece. Por ahí del mediodía tenemos la mejor coordinación, las reacciones más rápidas. A eso de las 6 de la tarde tenemos las temperaturas más altas. Después tenemos la mayor precisión. Después, ya como las 9 de la noche, tenemos segregación de melatonina, que es una hormona que produce la glándula pineal, que regula procesos neuronales y fundamental es para el sueño. Después entramos al sueño, para en la madrugada entrar al sueño profundo, ahí tener después la temperatura más baja, y a las 6 de la tarde liberar cortisol para despertarnos, modulando nuestra presión sanguínea, y llegar al mediodía con la mayor alerta. Todos tenemos esto como un reloj perfecto que hace que nuestro metabolismo funcione bien. Este descubrimiento nos permitirá poder ayudar a regular nuestro metabolismo. ¿Cómo ves, Jorge? Pues interesante, ¿no? Y pues justamente obtienen este premio Nobel por estos grandes avances en el tema de los ritmos circadianos.
Y bueno, también aquí vale preguntarse, las personas que están rotando turnos, cómo se altera también estos ciclos de acuerdo a pues estas teorías, ¿no? Y también quiero invitarlos a que asistan al evento Mujer Gourmet organizado por Radio Mujer. Es este 14 de octubre de 2017 en Expo Guadalajara, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es libre y hay diferentes talleres y conferencias, por ejemplo, cómo hacer un huerto urbano, también el taller de cocina vegetariana, el arte de cocinar con sobras, repostería divertida y las conferencias ¿Qué carajos es un foodie? Bienvenido al mundo de los vinos, la guerra y sus consecuencias. Así que ustedes pueden asistir 14 de octubre de 2017, Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Además, tendrán mercadito orgánico, 20 productores locales que estarán ofreciendo, pues obviamente, todos sus productos. Pueden asistir y estar comprando. Vamos a la pausa, regresamos con más. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bien, estamos de regreso ya en el último segmento del programa. Vamos a platicar ahora con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación, acerca de las mascotas al servicio del hombre. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero estén teniendo una buena tarde. A ver, cuéntanos del tema, las mascotas al servicio del hombre. Sí, fíjate que desde hace algunos años se ha tenido más conciencia, tanto cultural como moral, de cómo nosotros podemos entablar estos binomios con diversos tipos de mascotas. Y la verdad es muy interesante porque son cuestiones muy innovadoras que están realizando a nivel global. Por ejemplo, yo de lo poquito que me ha tocado ver es simplemente, bueno, lo acabamos de observar ahorita con las tragedias que nos han sucedido, ¿no? Gracias a los perros de búsqueda se han podido salvar vidas humanas y también, bueno, sirven para otras cuestiones. Nosotros vemos que también trabajan en la detección de estupefacientes en diferentes fronteras o aeropuertos a nivel global. También, por ejemplo, ya están entrando en hospitales para dar, por ejemplo, terapias de rehabilitación, casos como en Europa, como en Italia, inclusive precisamente en España, en la ciudad de Barcelona, pues ya son situaciones del día a día que están haciendo los perros, ¿no? También en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, se están haciendo ya programas piloto para que perros puedan detectar cáncer en las personas a través de esto a través de la capacidad de olfato que tienen, pues la verdad es que es muy, muy bueno como lo están llevando a cabo. Entonces, bueno, los perros son los que tienen una tarea más representativa dentro de esta situación, entonces por eso yo hago un llamado de que la gente cuando vea una mascota en situación de crisis en la calle, los perritos que vemos callejeros, como le llamamos, de alguna otra manera los puedan asistir, los puedan ayudar, darles agua, darles comida. Y la verdad es que yo creo que en un futuro cada día vamos a depender de este tipo de ayuda mutua o binomios, por ejemplo, en este caso con las mascotas. Por ejemplo, hay una asociación la cual está reclutando perros para poderlos entrenar y que estos sirvan a través en las prisiones para que sean medios de compañía y también medios de terapia para las personas que están dentro de este tipo de instituciones. Así es, Daniel. Yo hace poco veía también el caso de una mascota de un perro que lo llevaban al hospital justamente para dar terapia a algunos niños, y en particular veía el caso de un niño que había sufrido un accidente automovilístico y había tenido daño neurológico. Él pudo recuperarse justamente gracias a esta terapia con el perro. Tenía una interacción mayor que con las personas, entonces estaba esa motivación emocional y pues le ayudó a superar, ¿no?, esa etapa difícil. Sí, exactamente, y también en eso mismo personas con cuestiones de limitaciones tanto fisiológicas, mentales, etcétera. Bueno, también, por ejemplo, sabemos que los delfines son muy buenos para este tipo de terapias o de ayuda. Entonces, la verdad que es muy 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 interesante cómo están tomando, cómo se están nos están dando asistencia, nos están ayudando a las mascotas. Por ahí también vemos que dentro de toda esta gama de animales que están dentro de nuestro servicio, de nuestra ayuda, vemos gusanos sanadores, los cuales, por ejemplo, son gusanos que están aplicando en tejido muerto dentro de alguna lesión en el cuerpo humano, y cómo estos gusanos empiezan a deshacerse de ese tejido que ya no es bueno y que generan, por lo mismo, que el cuerpo humano empiece otra vez en la producción de
tejido sano, ¿no? Por ejemplo. También hemos encontrado en otras cuestiones como los delfines, por ejemplo, también nos ayudan en la búsqueda, por ejemplo, de ciertos artefactos peligrosos, por ejemplo, cuando hay minas submarinas o que sean medios de, por ejemplo, de exploración de avanzada con este sonar tan sofisticado que tienen, cómo pueden detectar situaciones que pues, obviamente el ser humano por sí solo no lo podría hacer, ¿no? Entonces, pues es algo interesante. También dentro de una etapa no tan elaborada, por ejemplo, como los perros, como delfines, como los gusanos, como algún otro tipo de animales, encontramos, por ejemplo, también que las cabras están siendo utilizadas sobre todo en Europa, porque la están llamando a ciertas como brigadas de cabras a que se dediquen a cortar el pasto de una manera pues natural, y que de esta forma, en lugar de tener que poner máquinas y que se esté consumiendo gasolina, que estén contaminando tanto en ruido como en otras circunstancias, pues obviamente se puedan tener este tipo de animales que puedan podar el pasto de alguna manera muy naturalmente, ¿no? Por así llamarlo. Exactamente, y eso es una muestra más de biotecnología, ¿no? Como también los animales pues bien orientados pueden estar dando un equilibrio también al planeta. Oye, y no olvidar la equinoterapia que pues está recomendada también para personas con algunas discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Ha ayudado también en parálisis cerebral, en lesiones medulares, en Parkinson incluso, entre otros padecimientos, ¿no? Estas terapias pues le han ayudado a muchísimas personas en distintas partes del mundo, e incluso niños o adultos también han sido beneficiados con estas terapias. Sí, exactamente. Inclusive aquí en Guadalajara había un programa que se llamaba Liderazgo con Caballos. No sé si por ahí alguien o tú lo escuchaste. Me da mucho la atención porque aplicaban ciertas técnicas de cómo ejercer liderazgo en tu organización, en tu familia, para poder hacer que esta mejorara, y lo hacían a través de el uso de caballos. Entonces la verdad que me parecía una técnica bastante interesante, porque te enseñaban tú cómo poder liderear al caballo y de esta manera cómo poderlo tú después aterrizar a tu organización. Pues interesante lo que nos comentas, Daniel, y pues te agradecemos como siempre que hayas participado aquí en el programa. ¿Cómo podemos visitar tu sitio en internet? Sí, es muy fácil, es www.danielsmith.com.mx. Pues ahí está entonces para que lo puedan visitar. Gracias, Daniel Smith, consultor en innovación. Hasta la próxima. Hasta luego. Y bueno, pues prácticamente estamos llegando al final de este programa. Les invitamos a que se queden ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias, que estén bien informados. Y nosotros mañana en punto de las 5 de la tarde estaremos de nueva cuenta con ustedes. Recuerden también visitar nuestro sitio en internet, que es zona3.mx. Ahí encontrarán más información de la emisora y las noticias actualizadas al momento. Pásenla muy bien. Buenas tardes. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.